Buenas tardes, estimado comité organizador del ICAED 2020. Mi nombre es Iván Iraola Real, soy profesor de la Universidad de Ciencias y Humanidades y en esta oportunidad con el equipo de Lin Guamán, Claudia Mego, Mauli Guamán y David Mego vengo a presentar el artículo titulado Las mujeres son menos ansiosas en ingeniería de sistemas, un estudio comparativo en dos carreras de sistemas, ¿no? Este estudio se realizó haciendo, como el nombre lo dice, un análisis comparativo de las carreras de precisamente ingeniería de sistemas y también la carrera de ingeniería civil. Entonces, hay que recordar que en el contexto internacional, las carreras de ingeniería son carreras bastante demandadas y son carreras de bastante utilidad, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, los ingenieros pueden aportar en diversos campos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los tenemos en el campo de la computación, en el campo de la construcción, en el campo sanitario, en el campo médico, ¿no? Y también tenemos en el campo económico, ¿no? Principalmente acá en Perú que tenemos, por ejemplo, algunas carreras que hace 5 años fueron presentadas como carreras nuevas, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería biomédica o carreras de ingeniería económica. Sin embargo, por ejemplo, cuando se empieza a analizar por ejemplo, el progreso de las carreras de ingeniería en Perú, vamos viendo que ha habido estas variantes, ¿no? Por ejemplo, según el estudio del British Council, ¿no? Sobre lo que vienen a ser las reformas del sistema universitario peruano, entonces desafíos y oportunidades, como se titula el estudio, la carrera de ingeniería tuvo un crecimiento prácticamente bueno, las carreras de ingeniería han tenido un crecimiento en estos años, ¿no? Por ejemplo, entre el 1996 y 2010, vemos cómo ingeniería industrial tuvo un crecimiento, vemos cómo ingeniería civil tuvo un crecimiento, ingeniería de sistemas tuvo un crecimiento hasta del 3%. Entonces, eso, por ejemplo, en Perú nos deja también a pensar si ese crecimiento de la cantidad de vacantes o postulantes o estudiantes que ingresan a la carrera de ingeniería es homogéneo. Sin embargo, vienen aquí las diferencias de género por las cuales debemos preocuparnos, ¿no? El estudio que estamos haciendo compara dos carreras, ingeniería de sistemas y la carrera de ingeniería civil, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, a nosotros nos genera la preocupación qué es lo que sucede, ¿no? Y respecto a la carrera de ingeniería civil, como indica acá la diapositiva, generalmente ha sido vista o caracterizada como una carrera para hombres, demostrando que a veces las ingenierías son carreras de cierta dificultad por las cuales las mujeres como que no deberían participar mucho en ellas. En este caso, por ejemplo, se ha podido caracterizar ciertos estereotipos de género que los podemos ir viendo en estas carreras de STEAM, ¿no? En estas carreras de ciencia, tecnología e ingeniería, en las cuales, por ejemplo, los varones tienen una posición, digámoslo así, de mayor jerarquía y que las mujeres en estos casos tienen posiciones o porcentajes de ocupación menor, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta gráfica, ¿no? Como en la ingeniería del ambiente las mujeres están en 33.8%, en lo que viene a ser sanitaria, ingeniería de arquitectura y civil 17.5%, ingeniería mecánica, ¿no? 7.9%. Como que la tendencia es asumir que las carreras de ingeniería tienen más relación con la fuerza física y por eso la vinculan más al rol del varón, ¿no? Entonces vamos viendo, por ejemplo, que estos porcentajes son graduales, ¿no? Y por ejemplo, en ingeniería vemos ingeniería de la computación, del software, vemos el 10.7%, ingeniería industrial 17.1%, ingeniería química ya un porcentaje un poco más elevado, más cercano al de ingeniería ambiental del 22.7%. Entonces, sea como sea, se aprecia que el número de mujeres en estas carreras es menor. Entonces, bajo ese caso vamos analizando que, por ejemplo, dentro de este contexto, principalmente en el contexto peruano, vamos a tomar en cuenta que estas cifras, estos datos internacionales que vamos viendo acá, como que se van cumpliendo, ¿no? Estos datos internacionales que tenemos acá se van cumpliendo. O sea, eh, Perú es una evidencia y en Latinoamérica con seguridad también pasa, ¿no? Como en el país de ustedes, el 17% de profesionales que trabajan en las carreras STEAM son mujeres, 17%, o sea, siendo un promedio de todas las carreras, y acá en Perú es un porcentaje bastante bajo también, ¿no? Entonces, es necesario reflexionar también por qué sucede esto, ¿no?
no solo por estereotipos de género en las carreras de ingeniería, sino que a veces se asocia a las mujeres como más prestas a estudios de humanidades, ¿no? Y a los varones más como para áreas de matemática o ciencias, ¿no? Entonces, ¿esto qué conlleva en el contexto peruano? Que en el contexto peruano una gran cantidad de adolescentes empiecen a prepararse para ingresar a las carreras de ingeniería. Entonces, muchos adolescentes preuniversitarios que se preparan exclusivamente para ingresar a las carreras de ingeniería, ellos empiezan a presentar niveles de tensión, nerviosismo que llamamos ansiedad ante exámenes. Sin embargo, la supuesta dificultad que tienen estas carreras de ingeniería, tanto de las matemáticas, las ciencias, ¿no? O el esfuerzo que va a demandar las carreras, hace que sean pocas las mujeres las que desean ingresar a ingeniería, observando que inclusive en el Perú hay una suerte de machismo por parte de hasta padres de familia que brindan más apoyo a los varones para que puedan prepararse en centros preuniversitarios, estudiar e ingresar a las universidades de ingeniería. Y a las mujeres les brindan pocas oportunidades. Por ejemplo, según nuestro Instituto de Estadística e Informática, las mujeres en promedio están preparándose para postular ingeniería entre un año, año y medio, y los varones en promedio, los padres les brindan más apoyo y están preparándose hasta 3 años, en algunos casos 4 o 5 años. Entonces, ¿eso qué genera? Que muchas chicas estén con esa tensión al momento de enfrentar el examen de admisión. Entonces, su ansiedad ante exámenes se eleva. Entonces, es por eso que estamos viendo esa variable, ¿no? O sea, el nivel de ansiedad ante exámenes que es más alto, al menos acá en Perú se ha demostrado que la ansiedad ante exámenes es más alta en las mujeres que en los varones. Por ese motivo, el objetivo del presente estudio es identificar la relación predictiva entre el género y los niveles de ansiedad ante exámenes, el rendimiento académico en estudiantes varones y mujeres de dos carreras de ingeniería de dos universidades públicas prestigiosas de Lima, Perú. Entonces, según los rankings universitarios, las dos universidades públicas de mayor prestigio son las que vemos acá, ¿no? La Universidad de Ingeniería, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este caso, de una población amplia de 151 estudiantes de centros preuniversitarios que quieren ingresar a las carreras de ingeniería civil y de sistemas a estas dos universidades, de esa población de estudiantes se seleccionaron 144. Entonces, estos chicos, por ejemplo, ya estaban realizando estos primeros estudios, ¿no? En procesos formativos de incorporación a las universidades. Entonces, se logró establecer el análisis de rango de edad de 16 a 22 años. Obviamente, para encuestar a los menores de edad en Perú, la minoría de edad es de 16 a 18 años. Para encuestar a ellos se realizaron protocolos de consentimiento informado y también se apeló al Código Civil del Niño y del Adolescente, en el que indica que los menores de 18 años, de 16 a 18 años, son completamente libres de sus actos para brindar opiniones, ¿no? Entonces, vemos que ha habido una participación tanto de estudiantes de ingeniería de sistemas, ¿no? Que participaron, en este caso 45 mujeres y en este caso, o sea, 45 varones, 25 mujeres. Y también tenemos estudiantes de ingeniería civil, ¿no? Que han participado, lo que vienen a ser 51 hombres y lo que vienen a ser 23 mujeres. Entonces, para ello se aplicó el test el IDACE, que es un test sobre ansiedad ante exámenes, un inventario sobre ansiedad ante exámenes, que obtuvo un nivel de validez según el KMO adecuado de 0.88 y el coeficiente alfa de Cronbach de 0.93, demostrando ser válida y confiable. ¿Qué resultados se obtuvieron? Cuando se hizo el análisis para identificar las diferencias entre las carreras, se logró identificar que primero se hizo un análisis de pruebas no paramétricas y se identificó que la distribución de las pruebas, o sea, la distribución de la muestra no era una distribución, digámoslo así, normal. Entonces se hicieron análisis de diferencias ya no con el T de Student, sino con la U de Mann y Whitman, ¿no? En el cual, por ejemplo, se analizó dentro de la carrera de ingeniería de sistemas, por ejemplo, en relación al género, y se logró identificar que en la carrera de ingeniería de sistemas la ansiedad ante exámenes no presentaba diferencias entre varones y mujeres, ¿no? Y el rendimiento académico tampoco.
Entonces, como que previamente nos ayuda a ir concluyendo que las mujeres y los varones en ingeniería de sistemas no presentan diferencias significativas en ansiedad ante exámenes y en lo que viene a ser desempeño académico. Lo que quizá podría estar asociada al mito que las carreras de ingeniería están asociadas a la fuerza física, pero en ingeniería de sistemas la fuerza física como que no es muy notoria, no es muy demandada. Por otro lado, en ingeniería civil se identificó una diferencia significativa entre lo que era ansiedad ante exámenes, pero no se identificó una diferencia significativa en rendimiento académico, o sea, adelantando la posible conclusión que en la carrera de ingeniería civil las mujeres sí presentan niveles de ansiedad ante exámenes preocupantes, a diferencia de los varones, y en el rendimiento académico es el mismo, ¿no? A pesar de las dificultades en ingeniería civil, las mujeres tienen ansiedad ante los exámenes, pero sí presentan, digámoslo así, desempeños similares. Entonces, haciendo una relación con la carrera de ingeniería de sistemas, que habíamos identificado que no había diferencias significativas entre varones y mujeres, el análisis de correlación lo confirma, ¿no? Entonces vemos aquí la variable género, que es la variable número 2, y la variable número 2 se caracteriza porque no hay relaciones, o sea, los asteriscos muestran las relaciones significativas y no hay ningún asterisco que interseccione 2 con ansiedad ante exámenes o 2 con rendimiento académico, no hay ningún asterisco, evidenciando que el género no se relaciona con ansiedad ante exámenes y no se relaciona con lo que es desempeño académico. Entonces, seguimos avanzando. Vemos que, por ejemplo, acá en lo que es ingeniería civil sí se evidencia la diferencia, ¿no? O sea, ya se confirmó con la U de Whitman, entonces aquí sí se evidencia la diferencia, ¿no? De que, por ejemplo, el género, que es la variable 2, el género sí tuvo una relación significativa con la ansiedad ante exámenes. ¿Ya? El valor más elevado se le da a las mujeres, entonces si el valor más alto es mujeres y el valor más bajo es varones, entonces aquí se observa que a mayor valor de género, o sea, en las mujeres, hay mayor ansiedad ante exámenes, ¿no? Entonces hay una correlación, según los criterios de Cohen, positiva, fuerte y significativa entre el género y la ansiedad ante exámenes. Entonces vamos viendo posteriormente, solo para confirmar, se hizo un análisis de regresión lineal y el coeficiente beta de regresión también logró nuevamente confirmar de que ser del sexo femenino predice significativamente ansiedad ante exámenes, ¿no? Y vemos el coeficiente beta y su valor de significatividad. Entonces, en conclusión, se puede tenemos los siguientes datos, ¿no? Que existen ya habíamos adelantado esto, ¿no? Existen los mismos niveles de ansiedad ante exámenes y desempeño académico en estudiantes de ingeniería de sistemas, pero en ingeniería civil las mujeres tienen más elevados niveles de ansiedad ante exámenes. Finalmente, con estos hallazgos se puede determinar también una relación predictiva y anticipar que las mujeres en la carrera de ingeniería civil van a tener mayor nivel de ansiedad ante exámenes que a diferencia de los estudiantes varones. Muy bien, eso sería todo. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.